Les ruego, hermanos, ubíquense en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Como pueden notar, retomamos nuestra serie a la primera carta a los Corintios. La habíamos comenzado el año pasado y veníamos hasta que terminamos el capítulo 10. Nos pareció conveniente al pastor David y a mi persona hacer un break por la importancia que tenía el Salmo 46 para los momentos que estábamos viviendo, y luego con esa sección de Mateo 8 al 9 para poder enfatizar ciertos temas que queríamos en estos meses que pasaron. Sin embargo, a partir de hoy, y mientras el Señor así lo quiera, retomaremos la exposición que traíamos de la carta a los Corintios. Y aquí tomamos el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 16, será la porción que estaremos estudiando el día de hoy. Dice la Biblia: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Para recordar un poco el contexto a la carta a los Corintios, recordemos que Pablo está tratando de ayudar a esta iglesia con ciertos problemas que le comunicaron a Pablo. Nosotros recordamos que para este momento hay una comunicación entre cartas y Pablo está dando respuesta a una serie de preguntas que a él le habían hecho. Sin embargo, las personas que le llevaron la carta, o eso se presume, le comunicaron de otros problemas que ellos no le escribieron a Pablo. Y eso es lo que él hace en los primeros capítulos. Desde el capítulo 1 entonces comienza a dar solución e instrucción sobre las dificultades que no le escribieron los corintios, pero que sí le informaron, por ejemplo, lo de la familia de Cloé, que él dice que le dijeron algunas cosas que sucedían en la iglesia y que a él le pareció más importante responder. Sobre el problema y la dificultad de la desunión que había entre los hermanos de la iglesia, las disputas, la sectorización y aquellos bandos que se armaron y discutían unos con otros. Pablo entonces abordó eso entre los capítulos 1 y 2. En el capítulo 3, tratando de solucionar ese problema, Dios habló acerca de la naturaleza de la congregación, de la iglesia, y cómo deben verse los ministros, como lo decimos ahorita, sus líderes, que al final de todo son colaboradores, servidores, sirvientes, diáconos, uperetes, la palabra griega que usa en el capítulo 4, versículo 1, que significaba los esclavos de la más baja condición. Por eso no podían ser elevados a líderes incuestionables o personas que merecen algún tipo de honra superior a la que todo hombre y mujer merecen. Todos los hombres y todas las mujeres, por ser imagen de Dios, merecen que los tratemos con dignidad y respeto. Pero otras personas, en este caso, por ser servidores de Cristo,
pastores, obispos, apóstoles, no es que merecían una honra superior y al punto como lo estaban haciendo casi adulador, o como se hace en algunas reuniones o algunas sectas o algunas iglesias, que básicamente se ve a ese hombre como inmaculado, nunca se equivoca, hay que obedecer todo al pie de la letra, hay que hacer todo lo que diga, pero eso no es lo que dice la Biblia que debe ser tratado la persona o las personas que fungen como líderes o pastores en las iglesias. Deben ser respetados como todo hombre debe ser respetado, como toda dama, toda mujer debe ser respetado. Y por supuesto, mientras él ejerza la autoridad que Dios le da, acorde a lo que la Biblia dice, dice Pablo también, como creemos que es el escritor de la carta a los hebreos, obedezcan, siempre y cuando están dirigiendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero ese es el punto que Pablo está tratando de resolverles, porque ellos se habían dividido en partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían los más espirituales, pero entonces a la final nadie era de nada y estaban dividiendo y perturbando la comunión en la iglesia. Pero en el capítulo 5 Pablo entonces habla de un caso de inmoralidad y es impresionante como, no lo dice Pablo, pero uno lo puede casi percibir. Ustedes me están preguntando de unos asuntos, pero no me dicen del caso de incesto que tienen dentro de la iglesia y que no han resuelto. En el capítulo 5, Pablo entonces aborda ese tema y habla sobre la disciplina que debe haber en la iglesia. En el capítulo 6 también aborda sobre el problema que tienen ellos demandándose unos a otros y dejándoles ver la incapacidad que tenían para resolver sus problemas como cristianos, de acuerdo a los principios bíblicos, sin la necesidad de tener que ir a un juez mundano para que resolviera los problemas entre dos cristianos. ¡Qué belleza!, decía Pablo. ¡Qué buen testimonio están dando! O un incrédulo resolviendo los problemas de dos cristianos que no saben resolver. Y eso es algo que debe llenar, que debe llamarnos mucho la atención por el oprobio que trae a Cristo. Esos temas los estuvimos tratando y gracias al trabajo de unos hermanos diligentes que han grabado esas predicaciones, tú puedes, si quieres, buscar específicamente cuál fue la explicación y aplicaciones de esos problemas. A partir del capítulo 7, Pablo comienza a dar respuestas a las preguntas que él le hicieron por correspondencia. Nosotros vemos entonces que él introduce una frase que dice que va a dar respuesta a esas preguntas. El capítulo 7, versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste. Entonces en ese primer párrafo va a hablar sobre el matrimonio, sobre la abstinencia sexual, sobre cuáles son los roles, y Pablo resolvió esa situación. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, le preguntaron qué hacer o qué resolver con las vírgenes que tenían, y Pablo dio instrucción. Capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en ese momento tenían cierto problema de conciencia, porque según cuando vimos ese pasaje, habían cristianos, o se sabía que algunas de las carnes que se vendían en la carnicería para comer, para alimentarse, habían sido primero llevadas en un altar de ídolos, como el paganismo de aquella ciudad lo tenía, y entonces para algunos era como un problema. Pero ¿cómo voy a comer esa carne si se fue sacrificada a los ídolos? ¿Me contamina? ¿No me contamina? Algunos lo hacían libremente, otros no. Por lo general lo hacían los cristianos que tenían más dinero, ya que la carne era muy costosa y a veces la persona con dinero pueden, no digo que todas, pueden actuar de una manera petulante u orgullosa. Bueno, si eres tú que no puedes porque no tienes dinero, yo sí, yo hago lo que yo quiera y así que yo como lo que yo quiera. Pablo entonces invita a que sean considerados con las conciencias débiles de sus hermanos, a pesar de que tengamos libertad para ciertas cosas. Si no se ve bien o si creemos que será de tropiezo para un hermano, la actitud cristiana correcta es: me abstengo por consideración y amor a mi hermano débil. Es decir, no lo ofenderé innecesariamente.
Ese es el principio que se ve en los últimos 10 capítulos, y Pablo utiliza el ejemplo de que él no usa su derecho de apóstol, aunque lo pudiera usar claramente. Habla acerca de que tengan cuidado porque Israel fue presuntuosa y cayó en fornicación, cayó en idolatría por creerse fuerte, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y a la final, la base fundamental, como él termina el capítulo 10, como los cristianos deben actuar siempre en sus vidas, debe ser siempre todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es en resumen lo que habíamos visto de la carta a los Corintios. Ahora, en el capítulo 11, Pablo aborda un asunto del culto público. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, Pablo va a dar instrucciones, y escuche bien, acerca del orden que debe haber en la iglesia, los roles que se deben cumplir. Él habla en esa sección que acabamos de leer sobre el hombre y la mujer en el culto. Luego va a especificar sobre la cena del Señor, que tenían problemas con la cena del Señor. Después en el capítulo 12 va a hablar de los dones espirituales, porque había un desorden, abuso y no uso de los dones espirituales, y él va a corregir eso. En el capítulo 13 les dice que lo que en realidad les faltaba era amor por sus hermanos. Después les habla del capítulo 14 del entendimiento correcto del don de lenguas y la profecía. Y por último habla de la edificación. Una vez más es el propósito del culto público. Hoy entonces nosotros nos vamos a enfocar en los roles del hombre y la mujer. El texto nos habla del culto. Nosotros vamos obviamente a extraer el principio para hablar de cómo debe ser nuestra conducta. Pablo entonces comienza el versículo 2 hablando acerca de que los alaba, los felicita, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vean esto, Pablo le han informado sobre cómo se están llevando algunas cosas, y él dice: yo los alabo, los felicito, porque sí, lo están haciendo como lo hice, como yo les dije que debía que hacerlo. Pero observen el versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Parece ser que él quería abordar el tema de la cena del Señor, que se había vuelto un desorden, ya que se estaban emborrachando, embriagando, imagínense. Hoy tenemos cena del Señor, por cierto. Y ellos llevaban una situación donde más bien humillaban, no se esperaban, se embriagaban o caían en la glotonería. Y obviamente Pablo dice: no, en esto que voy a decirles yo no los alabo, porque están trayendo mayor oprobio al nombre de Cristo. Pero en cuanto al asunto que les voy a tratar, dice antes, sí los alabó. Él dice que retenían las instrucciones. Usted puede escribir con toda confianza debajo, si usted escribe en su Biblia o una nota, la palabra instrucción. ¿Sabe cuál es el término original utilizado allí? Que a veces a algunos cristianos no les gusta. La palabra es tradición. Tradición. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. El término tradición para nosotros, la mente evangélica, protestante, reformada, actual del siglo XXI, le hace a uno como cortocircuito en muchas mentes. ¿Cómo que tradición? Nada de tradición, hay que eliminar la tradición. No, bueno, es cierto que hay tradiciones que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con la Biblia, y que nosotros tenemos la libertad de no seguir o continuar. Sin embargo, en la Biblia se utiliza la palabra tradición para hablar de ese cuerpo de doctrinas, esa tradición que venían comunicando, una tradición apostólica que se venía transmitiendo de congregación en congregación, y que la iglesia era guardiana para conservar. De manera entonces que nosotros lo que tenemos que tener cuidado es que realmente continuamos la tradición apostólica. Y esa tradición apostólica, como lo decía el apóstol Pablo en este caso, se trataba del orden y el culto en las iglesias. En las iglesias, porque más adelante va a decir, así lo hacemos en todas las iglesias.
Y las iglesias entonces deben ser cuidadosas de conservar la tradición tal cual se ha dado. Un ejemplo moderno es, por ejemplo, tener una confesión de fe. Eso es algo tradicional desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy. Una iglesia consecuente con la Biblia, una iglesia sana, tiene una confesión que describe, por lo menos de manera general, cuáles son las doctrinas básicas que ella tiene. Y todo miembro de una iglesia debe saber cuál es, porque entonces, ¿a qué me he adherido? Es lastimoso y es muy triste que usted no sepa, por ejemplo, cuál es la confesión o no ha leído la confesión a la cual se adhiere esta iglesia. La conoce, la lee, tiene preguntas, investiga. Sería lamentable si sus respuestas a eso fueron no. Sin embargo, Pablo alaba. Entonces, usted quiere que Dios le felicite por algo, es por conservar la tradición. Hermanos, el punto acá, este texto que acabamos de leer, se ha tratado para malas interpretaciones, tergiversación de lo que dice la Biblia. Tanto así que hoy en día hay personas o congregaciones o localidades donde se le exige a las damas que deben usar un velo. Tienen que usar un velo porque la Biblia dice aquí claramente que había que usar un velo. Otros dicen que una dama que se corte el cabello está actuando en contra de Dios porque aquí dice que deben dejarse crecer el cabello. Sin embargo, yo quiero mostrarle con la palabra del Señor que ninguno de eso es la interpretación correcta ni la intención del apóstol Pablo. El principio que se enseña en esta porción de las Escrituras es establecer y que comprendan los cristianos los diferentes roles, papeles, labores de autoridad y sujeción que Dios ha dado para el buen funcionamiento de las relaciones humanas. El principio que se enseña en primera carta a los Corintios 11, versículo 2 al 16, son los diferentes roles que tienen que ver autoridad y sujeción que Dios ha dado para el buen funcionamiento de las relaciones humanas. Ese es el principio que se enseña y vamos a ver si es verdad lo que acabo de decir. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Luego empieza, todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque es lo mismo que se hubiese rapado. Aquí entonces Pablo nos está hablando sobre la necesidad que tienen las damas en la congregación, en el culto, de tener una señal que refleje que tienen una autoridad. Y luego establece, todo varón es autoridad de la mujer y la mujer le debe una sujeción a los hombres. O hablemos de esposo y esposa, marido y mujer, y ese reflejo se ve también en la iglesia, en el culto. Cuando uno a veces comenta o puede decir esto, hermana, querida hermana, la Biblia dice que debes sujetarte, someterte, subordinarte a la autoridad de tu esposo. Uno se imagina lo que debe estar pasando en la mente de la hermana, que no debe ser muy bueno. Es más, hoy en día hay hombres defensores de la dignidad de la mujer, muy bueno, y que también deben estar rechinándole los oídos y la mente, y porque tiene que sujetarse, y esa es una cuestión cultural machista. Es tanto el problema del rol de los hombres y las mujeres, que los detractores de este principio que acabo de enunciar han llegado al punto de acusar a los escritores de la Biblia de introducir opiniones sesgadas e influenciadas por una visión machista llena de prejuicios culturales para el beneficio de su propio género, y de esa manera conservar el dominio de los hombres sobre las mujeres.
Eso es un plan estratégico desde antes de la fundación del mundo. Increíble. En su afán de desconocer lo que la palabra de Dios claramente enseña, prefieren acusar a los autores bíblicos, los cuales la iglesia cree, porque la Biblia lo enseña, que son inspirados, o sus escritos fueron inspirados por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, de esta manera, si tenemos porciones de las escrituras que fueron, que se le introdujo esas opiniones sesgadas, influenciadas por la cultura y visión machista, tenemos que decir entonces que esta porción de las escrituras no es útil y que deberíamos inclusive tacharla, borrarla o arrancarla de nuestras Biblias, ya que hoy en día, en el siglo XXI, eso no se ve de esa manera. Si esta verdad que estamos cuestionando y erosionando, entonces estaríamos diciendo que estamos inclusive no de acuerdo con la inspiración de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. Así de grave es el asunto con respecto a cuestionar lo que dice la Biblia, no teniendo en cuenta cuál es el principio fundamental. Pero vamos a ver directamente el texto. Pablo dice que el hombre es autoridad de la mujer y que la mujer le debe sujeción. Y es cierto, al principio uno comienza, o la persona puede reaccionar, pero esa palabra sujeción, sumisión, sujetarse, son palabras que no me gustan, son horribles, son cosas que revelan como si una fuera inferior. Eso pone la superioridad del valor del hombre, como que si él fuera más. Pero esa no es la razón del apóstol Pablo. Pablo pone la razón del rol, de los roles que se deben cumplir en las relaciones humanas, poniendo como ejemplo la relación de subordinación y sujeción de la Santísima Trinidad. Vean el versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Observa, hermanos, que para que Pablo diga y justifique su principio de que el hombre es la cabeza de la mujer, él dice, bueno, porque Cristo es la cabeza de ese hombre y Dios es la cabeza de Cristo. La sujeción, hermanos, es un tema de roles, no de dignidad, no tiene que ver con importancia y no tiene que ver en esencia. En los miembros de la Trinidad ha existido diferencia de funciones. Cada uno es igual en deidad, cada uno es igual en poder, cada uno es igual en sus atributos. Sin embargo, en los roles son diferentes. Es el ejemplo cuando uno dice, yo no me voy a sujetar a esa autoridad porque no soy menos digno que esa autoridad, está entonces entendiendo que Cristo es menos digno que Dios porque Dios el Padre es su cabeza. Y eso es una blasfemia. Es como si estuviéramos diciendo que Cristo, bueno, es un ser poderoso, Jesús es un ser poderoso, pero no es Dios. Los que han venido últimamente a la serie de Mateo entenderán que lo que acabo de decir es una blasfemia de las más grandes y de las más condenadas por la iglesia desde el siglo IV, comenzado por los arrianos y continuada hoy por los testigos de Jehová. Pero es una blasfemia y debe ser acusada como hereje. Cristo no es menor Dios que el Padre. Cristo no es menos en dignidad. Cristo no es menos en divinidad, pero la Biblia dice que Cristo está sujetado a su cabeza, que es Dios. Eso fue precisamente lo que enseñó el propio Hijo. Podemos buscar por todo el Nuevo Testamento, vamos a buscar solo algunas citas en el Evangelio de Juan, solamente el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra. Observen las palabras del Señor Jesús, cómo hay una sumisión a hacer una voluntad que es del que le envió. Hay una sujeción voluntaria. Nosotros no podemos leer este versículo y decir, mira, Jesús era menos que el Padre porque se subordinaba. No, en roles y en funciones, Él habla de que Él sujeta su propia voluntad a la otra voluntad o a la voluntad del Padre, porque Él en su rol del Salvador, del Hijo, se sujeta a su cabeza, que es su Padre. Capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Y por qué, Jesús? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no sabes qué es lo que hay que hacer? ¿Acaso tú no sabes que viniste al mundo para morir por los pecados de tu iglesia? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuevamente el Hijo, hablando de una sujeción voluntaria perfecta con el Padre. Capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, ¿qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice la Biblia, les dijo pues Jesús, cuando ya hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, que así hablo. Todos estos versículos y muchos más, Juan capítulo 17, versículo 4. Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Iguales en ser, iguales en dignidad, iguales en importancia, pero subordinado en función. El Hijo hizo lo que le agrada al Padre. Eso no implicaba inferioridad, menos importancia y tampoco de las capacidades de su ser. Me estoy explicando entonces con el principio de la autoridad. Si esto no le es suficiente razón para entender ese principio de autoridad y sujeción en la Santísima Trinidad, vea lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, el Espíritu Santo no vino porque quiso, Él ha sido enviado por el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulos 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Observen entonces, hermanos, con estas citas, la sujeción y la identificación de los miembros de la Trinidad, comprendiendo sus funciones para el buen funcionamiento de una obra que era la redención de su pueblo, y haciendo todo eso no implicaban que fueran menos unos que el otro. Lo que estaba estableciéndose era un orden de roles establecidos, liderazgo y sujeción, que no implica inferioridad en ninguna manera, sino lo que Dios quería que se llevara. Entonces, así la Biblia, estableciéndonos ese principio
de la Trinidad, el Padre eligiendo un pueblo desde la fundación del mundo, el Hijo muriendo por ese pueblo y el Espíritu Santo aplicando la salvación a ese pueblo, entonces podemos hablar de la redención que tenemos en Dios Padre. Y entendiendo entonces el Evangelio, la trascendencia de este principio, observen que no es cultural. No se trata de que, bueno, en el primer siglo las mujeres tenían que estar sujetadas a los maridos. No, el fundamento de Pablo es la Trinidad misma establece este principio, estableció ese principio para que en la iglesia se dirija de esta manera, estableció este principio para que la humanidad se dirija de esta manera. Entonces, si ellos mismos lo hacen, trasciende todo tiempo, toda cultura, toda época, toda opinión personal y establece entonces cómo debe funcionar correctamente la iglesia y la sociedad. Lo puedes ver claramente, hermano. Por eso es que Pablo dice, quiero que sepan que todo hombre es la cabeza de toda mujer. Y porque Cristo es la cabeza de todo hombre y Dios la cabeza de Cristo. Ojo, nota importante, hermano. Son las convicciones bíblicas, por las convicciones bíblicas que nuestro comportamiento será moldeado. Hombre y mujer de Dios, que no cumples con tu rol, lamentablemente no esperes la bendición de Dios si no has querido llevarlo a cabo. Por los efectos de la caída, lamentablemente el liderazgo del hombre se ha vuelto áspero, rudo, violento e impositivo. O lo hace de esa manera o se va al otro extremo de que evita sus responsabilidades de liderazgo involucrándose en el trabajo, el deporte o el vicio. Y las mujeres lamentablemente también después de la caída, queriendo justificar, desean controlar todas las cosas, manipular e imponerse. Pues quiero decirle que si usted invierte los roles establecidos por la Santísima Trinidad, no puede esperar bendición de Dios. El principio de sujeción entonces, hermano, comprendiéndolo como le enseña la palabra de Dios, no atenta contra el valor de la mujer, no atenta contra el mérito personal, no atenta contra las habilidades, el conocimiento, el intelecto, la espiritualidad. Hombre y mujer delante de Dios, dice la Biblia, son del mismo valor, pues ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No se trata entonces de cuestionar o infravalorar a la mujer, se trata de establecer el orden que Dios ha dado. No es el tema, pero tengo que obligatoriamente aclarar antes. Tengo que aclararlo. Cuando entonces la Biblia dice que el hombre es cabeza de toda mujer, es importante entender en qué sentido. Un autor lo define de esta manera y me parece sencilla y apropiada su definición. Cuando la Biblia habla de ser cabeza, significa que es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar, semejante a Cristo. Es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar, a semejanza de Cristo. Y su misión, desde el punto de vista de este autor, también es acertado, dice, es el llamado divino de la esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar que se lleve a cabo de acuerdo con los dones que ella tiene. La cita para hablar de que el arquetipo, el prototipo de cómo se debe ser la cabeza del hogar y la sumisión en el matrimonio
precisamente Efesios capítulo 5 nos los dice. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Ay, pero ¿cómo es eso que él es la cabeza de la mujer? Sigue leyendo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. Colosenses capítulo 2, dos hojitas más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y vosotros estáis completos, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, la figura o el ejemplo, la base para que el marido ejerza como cabeza de la esposa es precisamente como Cristo es cabeza, autoridad de la iglesia. Pero ese liderazgo que Dios le ha establecido es para que él asuma una responsabilidad principal de liderazgo en el servicio, protección y provisión. Lo que los hombres deben entender es que deben comportarse como hombres. Sé hombre. Ser el líder en tu casa en provisión, servicio y protección. Ser el primero que sale adelante. Que tu esposa se mantenga y tus hijos sientan que están seguros contigo. Que tú los vas a proteger, que no los vas a abandonar, que no los vas a dejar pasar hambre, que pase lo que pase, se venga el mundo, se venga lo que sea, tú los vas a proteger. Y mientras él ejerce ese liderazgo servicial, la esposa afirma y apoya ese liderazgo en sujeción. Como Cristo está sujeto al Padre. No se trata de infravalorarte, hermano. No se trata de que no es tu dignidad, de que te están humillando. Se trata de que cumplas tu rol. Y el ejemplo más excelso, Jesucristo mismo. Tú estás imitando a Cristo, hermano, cuando lo haces. Por supuesto, debo hacer una aclaración. Aunque la Biblia ya ha estado diciéndolo y lo establece, de que el esposo es una autoridad en el hogar. Así como hay otras autoridades, tenemos que entender que ninguna autoridad terrenal es absoluta. Ninguna. Pilato le habló al Señor Jesús: no sabes que tengo la autoridad para tal. Y Jesús le dijo: no, tú no tienes ninguna autoridad sino la que se te ha sido dada en el cielo. Es decir, hermano, no puedo abundar en ese tema porque ese es otro tema que me llevaría, creo, más de una predicación. Pero sí es una responsabilidad para que usted entienda. Dios ha establecido autoridades para que la sociedad se lleve a cabo de manera ordenada. Esas son Estado, familia e iglesia. Es su responsabilidad porque la Biblia lo enseña. Estas autoridades fueron dadas en una esfera o dominios específicos. ¿Qué significa eso? En primer lugar, la autoridad que éstas poseen es derivada de Dios y es derivada para ejercerla dentro del ámbito que Dios le dio para que funcione. ¿Cuáles son esas? No es mi tema porque tardaríamos otra hora más. Investíguelo. Pero miren la importancia de conocer la esfera de las autoridades. Un ejemplo, por ejemplo, significa que una autoridad, cualquiera de estas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, familia, padres, esposos, gobierno, quisiera legislar u obligarnos a hacer algo
que no compete en la esfera que Dios le dio, entonces responsablemente y espiritualmente podemos desobedecerlo. El punto es, ¿cuál es la esfera, por ejemplo? Usted tiene que saber. De manera que si una de estas autoridades trata de inmiscuirse en un área y legislar, obligarnos a hacer algo que no tiene nada que ver con la esfera que Dios le dio, entonces tenemos la libertad de desobedecer. Sea quien sea, el único que tiene autoridad absoluta sobre nuestro comportamiento y decisiones se llama Dios. Así que un cristiano no peca, para que sepa y alivie su conciencia, cuando desobedece el mandato de una autoridad, cualquiera que sea esta, siempre y cuando no tiene que ver en la esfera que Dios le dejó, ni en las cosas que tienen que ver con la ley de Dios. Ese es otro tema, interesante también. Pero eso porque algunas veces me está diciendo, ese hombre nos maltrató, nos humilló, ya sea verbalmente, físicamente, y yo me tengo que someter. No, por supuesto que no. Hay mecanismos y medios para solucionar eso. Eso es un tema también aparte. La consejería, si estás en una condición así, también está la orden, y esas cosas no tienen nada que ver con las escrituras. Inclusive, pero el tema de todo lo que he hablado en general en la iglesia, la palabra de Dios ha establecido que sí, hay ciertos rangos y jerarquía en la iglesia con oficiales que Dios ha establecido, a los cuales se le otorga una autoridad derivada. Sin embargo, si usted conoce la esfera en la cual Dios les dio para ejercerla, usted podría libremente, responsablemente decirle a un pastor cuando él se inmiscuye en algo que no le corresponde y decirle: lo siento, pero ahí Dios no le dio autoridad para legislar. El problema con algunos lugares es que la ignorancia de la Biblia es tal que las personas son manipulables fácilmente. Pero eso entonces usted es culpable también, porque usted tiene la Biblia en su mano y es su deber aprender lo que si otro no le quiere enseñar por irresponsabilidad. Amén. Tiempo vuela. Hablando entonces de las funciones de la autoridad, hermanos, un pastor que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y fue perseguido y asesinado al final por el régimen nazi, Dietrich Bonhoeffer, dijo lo siguiente: cuando el marido se le llama cabeza de su esposa y a continuación, como Cristo es la cabeza de la iglesia, algo del esplendor divino se revela en nuestras relaciones terrenales y deberíamos reconocer y honrar ese reflejo. La dignidad que aquí se le atribuye al hombre no radica en las cualidades o capacidades de su obra, sino en el cargo que se le confiere por su matrimonio. La esposa debería ver a su esposo revestido de esa dignidad, pero para él es una responsabilidad suprema. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir que él tiene la responsabilidad de reflejar el liderazgo de Cristo mismo. El matrimonio, más allá de todas las definiciones que cualquier persona le quieran dar, el matrimonio al final es una paradoja viviente del compromiso y el pacto que hizo Dios con su Hijo, el pacto trinitario sobre la redención. Desestimar, infravalorar, insultar, ver por menos las relaciones matrimoniales, al fin y al cabo es un insulto al Evangelio. Por eso Dios te va a juzgar. La esposa entonces debería ver por tu liderazgo, ella debería aspirar el dulce aroma del carácter de Cristo. Y Dios le dice a ella: sujétate. Y hermano, ¿qué mujer se va a negar a seguir a alguien que la dirige bíblicamente? Pero hermana, si pudiéramos hablar de que Él no te está violando en el sentido de tu constitución física, mental, tu dignidad como mujer, porque probablemente algunas puedan estar casados con un incrédulo.
Y a veces tú pudieras razonar, no, que no tiene la razón. Pero en lo que te lleva, tu deber es afirmar su liderazgo. Y cuando se equivoque y se dé cuenta que se equivocó, apóyalo, levántalo y motívalo. No cometas el error. Yo te dije lo que iba a pasar. ¿Está bien? Pero a ti no te gusta escuchar a nadie. Pero tú no pides consejo. Pero tú eres un orgulloso. Pero tú te crees no sé qué. Yo sabía. Yo no te lo dije. Yo no te lo advertí. Ese no es el rol de la iglesia, hermano. Hermana, entiende que tú debes entonces sujetarte, y no porque eres inferior, tienes menos dignidad o por una superioridad innata en él, sino porque tú estás reflejando a Cristo y su relación con el Padre. Un principio que trasciende, hermano, nuestros valores humanos. Ahora mira, nosotros sabemos cuando un hogar está mal, cuando vemos y los que mandan en la casa son los hijos y no el papá. O cuando el esposo se desconecta totalmente del hogar y él leo que es un inquilino que viene a dormir. O una esposa que definitivamente también quiere hacer lo que quiere y se impone. Pero en los miembros de la Trinidad podría ser que la relación familiar, padre, hijos, padre, esposas e hijos, sean un reflejo de la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Vamos a ver todo el resto de versículos en 2 minutos. Entendiendo el principio en mente, hermanos, ¿verdad? Ese es el principio fundamental. Pablo entonces aplica el principio al contexto cultural de Corinto. Versículo 4 al 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Si el varón afrenta su cabeza, ¿a quién está afrentando? A Cristo. No es que está afrentando su propia cabeza, no, afrentó a Cristo. Luego dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. ¿A quién está afrentando? A su marido. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Este texto con respecto a cubrirse la cabeza y descubrirse la cabeza ha sido objeto de malas interpretaciones. Pero lo que quiero decir es, y voy a decir la base, porque es un aspecto cultural en Corinto, una colonia romana de esa época. El autor del primer siglo, Diocrisóstomo, dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: los romanos, como castigo a la adúltera, le rapaban la cabeza para identificarlas como prostitutas. También raparse la cabeza, por otros autores del primer siglo, en esta zona aparentemente era un símbolo de rebeldía de la mujer, por ejemplo, para identificarse con el lesbianismo. También recordemos que en Corinto estaba uno de los centros de adoración y prostitución más grandes de la época, y aparentemente las sacerdotisas prostitutas también usaban o se rapaban o usaban el cabello suelto de una manera que se identificaban con disponibilidad. Una coquetería que para el momento era algo visto de mala manera. Otros autores también dicen que en estas zonas también las mujeres castas o las mujeres de familia
no salían en público, sino con un velo que les tapaba toda la cara. No el velo como hoy en día lo quieren usar en algunas localidades, que usan como un chal. Una cosa transparente así, que hasta bonita a veces se ven o no, pero no tiene nada que ver con el velo dicho aquí en Corinto. Algunas lo usan, otras no. El punto es que culturalmente no se veía bien en la sociedad una mujer que llevara el pelo, si lo tenía largo, no llevarlo recogido o peinado adecuadamente, si no estuviera cubierta o si se hubiese rapado. Esa información nos dice que entonces Pablo está preocupado con la imagen que reflejarían los miembros de la iglesia de Corinto si andaban en lugares públicos o en la congregación rapadas o sin el velo. ¿Qué estaban comunicando? Que probablemente eran prostitutas o que en el culto cualquier puede decir, allí lo que hay es una orgía con los cristianos que están haciendo, porque lo que hay es mujeres identificándose con la prostitución o con la idolatría o con cualquier otro de estos defectos sociales. Entonces Pablo está preocupado que no hagan eso. No se rapen, no se quiten el velo. Otro punto acá, hermanos, de cuando dice, porque no quiero que oren o profeticen, ahí dice, ¿ves? Las mujeres en el primer siglo podían predicar y podían orar en el culto público, porque ahí dice que lo podían hacer, con tal no lo hicieran sin el velo. Primera de los Corintios, capítulo 14. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres, que callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces Pablo no puede estar refiriéndose a orar y a profetizar del capítulo 11, a predicar u orar en público, porque se estaría contradiciendo él en la misma carta. ¿Cómo debemos entender ese orar y ese profetizar? Bueno, en primer lugar, la Biblia habla, como hacemos los miércoles, probablemente habían divisiones entre mujeres y ahí oraban, o habían clases particulares de damas, y en ese sentido, de todas maneras, él decía, traten de tener la señal de autoridad para que no dar testimonio a los de afuera. También se puede referir al cantar en la iglesia. No es un silencio total, porque se está hablando de la enseñanza, ya que entonces diríamos que las mujeres no pueden cantar, las mujeres no pueden hacer nada absolutamente en la congregación. Eso no es lo que dice Pablo. ¿Cuál es el fundamento para decir que probablemente, no lo estoy diciendo dogmáticamente, se refería tal vez a cantar o tal vez a las oraciones en grupos pequeños o las enseñanzas de damas pequeños? Una cita de la Biblia nos puede ayudar a comprender lo que Pablo tenía en mente cuando dijo las mujeres tengan señal de autoridad cuando oren o profeticen dentro de la iglesia. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 7. Dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, ¿cómo, hermanos? Con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Neftanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Serías, Jesaías, Asabías, Matatías, Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Enanías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser,
Josbescasa, Maloti, Yotir y Mahasayot. Todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos, los hijos y las hijas, estaban bajo la dirección de su padre. ¿En dónde? En la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. De manera que este versículo nos da cierta luz de que profetizar se trataba también cuando se alababa a Dios. También nos da cierta enseñanza, que el canto en la congregación es importantísimo porque tiene la función de la predicación. Es clamar y revelar la verdad de Dios. De allí que las letras de las canciones que se deben cantar deban ser con un contenido bíblico profundo. Amén. Que la música que se toque debe ir acorde con la verdad que se está proclamando. Nosotros los cristianos creemos que una de las verdades más profundas, una de las cosas más importantes y nobles y espirituales que hay es la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se le ocurre a un insolente humano poner ese mensaje tan trascendente en ritmos que no tengan acorde, que no sean conformes a lo que dice la Biblia, o que no reflejen la dignidad del mensaje? De allí, hermanos, eso no era parte del tema, pero no puedo perder la oportunidad, que los himnos definitivamente cumplen mejor el rol de ayudarnos a profetizarnos, a abundar la palabra de Cristo con salmos, himnos y cánticos espirituales entre las iglesias. Esos cantos que son 2 líneas que se repiten 25 veces, lo que hacen es vernos como unos idiotas diciendo cada ratico, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, y la persona ni piensa lo que dice. Entonces, por lo que acabo de decir en el respecto de las mujeres oren y profeticen con señal de autoridad, entonces probablemente para el apóstol Pablo este orar y profetizar es la dirección del canto que se hacía, de las cuales también participaban y que era muy importante cómo se hacía. Sin embargo, el texto entonces, hermano, el tiempo se ha ido y fundamentalmente habla acerca de los roles del hombre y la mujer. El hombre debe liderar como Jesús. Él es el león de Judá, pero Él es el Cordero de Dios. Él es fuerte y Él es humilde. Él es duro y es tierno. Es agresivo y es sensible. Audaz y quebrantado de corazón. Él sienta las verdaderas bases de la hombría, la cual todo hombre debe seguir. Y la mujer entonces se le llama a ser sujeta para que cumpla el rol tanto en la familia como en la iglesia. Entonces al final es un principio de que no haya confusión en el género y los roles. Pablo estaba preocupado por eso. Algunos cristianos toman estos textos, estos versículos y dicen, una dama que se corte el cabello, ay hermana, mire, 1 Corintios 11, está mal con Dios, porque la iglesia usted debe dejarse crecer el cabello. Es un aspecto cultural, porque para aquella cultura una mujer con el cabello muy corto o rapado era símbolo de prostitución y de anarquía con su marido. Yo le pregunto a usted, sea aquí en Venezuela, Barquisimeto, o nuestra sociedad occidental en el siglo XXI, usted por no ver a una mujer con el velo, ¿la identifica con una prostituta? No, ¿verdad? Porque si no tenemos, usen el velo. Pero ya el quitarse el velo hoy no es símbolo de prostitución. Por lo tanto, no es necesario usar el velo. Si una mujer se rapa o se corta el cabello, digamos, usa el cabello, lo que las personas podrían decir hoy muy corto,
pero sus ademanes, su conversación, su ropa es femenina. Y obviamente no hay duda de que es una dama, de que es una mujer. Está cayendo en pecado. Se dice en la sociedad, una mujer que se corta el cabello es un hombre. No, porque una dama hoy puede usar su cabello corto a medida que va avanzando la edad, por los oficios que ella tenga, por los calores que aumentan, las damas tienden a quererse cortar cada vez más el cabello. Pero si ella se sigue vistiendo de manera femenina, si no hay confusión cuando, ¿cómo está, señor? No, soy una dama. Si uno puede ver a la persona y sigue siendo una dama, entonces no se puede usar este texto para decirle, hermana, su cabello debe llegar a la cintura. No es verdad. La otra cosa es para que usted diga corto. ¿Cuánto es corto? El hombre debe usarlo corto. Ajá. ¿Qué tan corto es lo que dice la Biblia que hay que usar? Aquí, aquí, aquí. ¿Sabe usted que los judíos, por ejemplo, sus clinejas eran símbolos de la sabiduría que tenían que tener? Se trata entonces de que no usemos vestimenta o accesorios que borren nuestro género. Una dama y un hombre pueden usar indistintamente la ropa que tengan o usar el cabello como lo tengan, siempre y cuando eso que está usando no lo identifique con otro género. Decirle a alguien, ese cabello está muy largo, ese cabello está muy corto, es ir a un extremo que la Biblia no enseña. No lo enseña, hermano. No puede imponer su posición. A sus hijos, usted se anda como yo le digo porque es de mi hijo. Pero es muy triste, por ejemplo, en los niños más pequeños, que algunos padres, ¿verdad?, con hippies frustrados, le dejan crecer el cabello y la gente, como el cuerpo de un niño obviamente no se le ve si todavía es una niña o un varón. ¡Ay, tan bella la niña! No, él es Luis. Entonces usted está cometiendo algo grave. Usted está rompiendo con el rol de Dios. Porque Dios quiere que haya una identificación con el género que tiene. Las mujeres deben entonces comportarse de manera femenina y los hombres de una manera masculina, varonil, su llamado divino. Y las mujeres afianzando. Dice la Biblia que ese es el rol de Dios. No tiene que ver con la dimensión de los cabellos hoy y mucho menos de usar un velo. No es correcto. Es la importancia de entender la verdad bíblica y el Evangelio. Vean la importancia de interpretar correctamente un versículo de la Biblia, un texto de la Biblia, pero sobre todo de comprender lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar y pasamos a la Santa Cena. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos e instruirnos a vivir cumpliendo nuestros roles correctamente, Señor, reflejando esa relación que hay entre la Trinidad, que trasciende toda cultura, visión o sugestión de género como hoy se quiere imponer. Pero, Señor, no es mentira que la figura de autoridad y hombría se ha tergiversado tanto por el pecado, Señor. Y algunos hombres, incluyéndome, hemos actuado tan mal que hemos, por supuesto, creado una adversión a esos términos y a esos roles que tú has impuesto para nosotros. Dios, hemos venido a ti por Jesucristo nuestro Salvador. Has salvado nuestras almas y has revertido, Señor, los efectos que ha tenido el pecado sobre nuestra manera de pensar. Pero también ayúdanos y santifícanos, Señor, de manera que recobremos la verdadera hombría y podamos ejercer, Señor, la autoridad puesta por ti divinamente para ser líderes en servicio, protección y provisión, para que entonces nuestros hijos
nuestras esposas, puedan ser dirigidas dulcemente y ellos puedan percibir el carácter noble del Señor Jesucristo dirigiendo también a su iglesia. Oh Dios, cuánto nos falta para que nosotros reflejemos esa humildad, amor, fuerza, protección digna de la cual el Padre es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo de verdadera hombría. También, Señor, que nuestras iglesias sean dirigidas correctamente porque tú así lo has establecido. Padre, también te ruego y te suplico por mis hermanas, por nuestras hermanas acá, aquellas que están casadas, aquellas que definitivamente tienen dificultades. Algunas, sus esposos, gracias a ti, están acá en la iglesia. Otras, no, Señor. Otras todavía están ligadas a un incrédulo. Te rogamos por la salvación de ellos. Te rogamos para que sean convertidos, Señor, pero también te rogamos una bendición, una gracia especial para que ellas puedan ejercer, Señor, la sumisión a la cual han sido llamadas, siempre y cuando estén dentro de la esfera de la autoridad que tú le has dado a su esposo. También, Señor, a las hermanas de nuestra iglesia, aquellos matrimonios que nos identificamos como cristianos, como ejemplos y parábolas en la tierra del Evangelio y el pacto trinitario. Señor, que ellas también puedan comprender la trascendencia, la profundidad de la subordinación de la iglesia a Cristo como su cabeza, la subordinación de Cristo y la sujeción, Señor, al Padre, y que ellas puedan reflejar, Señor, esa sumisión y sujeción voluntaria, Padre, para que de esta manera, cumpliendo nuestros roles, podamos, Señor, glorificarte a ti y también disfrutar de los beneficios que es glorificarte. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador, porque ninguno de nosotros pudiera entender esto verdaderamente si el Salvador, el Señor Jesús, no hubiese ido a la cruz por nosotros, derramado su sangre, perdonándonos, limpiándonos, librándonos de la ira del Padre, Señor, y ahora santificándonos, acomodando todas las cosas en el lugar que deben estar. Gracias, Señor. Permite que tu iglesia te glorifique también en todo momento, para que siempre honrando la tradición que tú le has dado, Señor, la tradición apostólica, las instrucciones que claramente has dejado en tu palabra, nosotros te glorifiquemos al exponer tu palabra fielmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.